¿Querés saludar? Dale, vení, saludá. Lidia es mi hermana, es mi pastora, es mi amiga. ¿Qué más? Mi compañera, de todo. Ajá. Gracias al Señor le doy por ella. Y Karen, queremos que saludes, que cuentes por dónde anduviste. Pensé que ibas a zafar. Bueno, nada, hace muchos años que no venía y es hermoso ver cómo está creciendo la casa, la iglesia, mucha gente nueva que no me conoce, no conozco. Y nada, re lindo ver lo que Dios está haciendo acá, también con la iglesia de la Marca que arranca hoy, así que muy contento por todo eso. Un aplauso. No sabe qué contar. Pero acá no son chusmas, ¿no? En Choeleo sí. ¿Qué dicen? Ella estuvo haciendo misiones en África, estuvo en varios países y hemos orado por ella. No sé si algunos se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan que oramos por ella cuando ella estuvo en África? Bien, así que nuestras oraciones te rodearon. Gracias. Y va a seguir viajando porque el Señor dijo que va a andar por las naciones. Gracias, Karen. Gracias por estar con nosotros, por ministrarnos también en la adoración. Así que, Lidia, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Sos hermosa, te quiero. Bueno, digo yo, ¿qué predico ahora si ya las mujeres se dijeron todo? No tengo nada que decir ya. Bueno, estoy contenta, agradecida a Dios por estar acá en casa. Siempre es lindo estar acá, es como ese mimo al corazón también. Ya pasaron varios años, ¿no? Algunos nos conocen, otros no, pero bueno, fuimos los que iniciamos aquí la iglesia y la verdad que bueno, agradecidos cada vez que venimos verles cómo va creciendo, ¿sí? En construcción y en gente también, y hay mucho más por conquistar todavía, ¿amén? Así que hay que trabajar. Bueno, saludos de mi esposo, el pastor Andrés, para ustedes. Vinimos con mujeres solamente, así que no había lugar para hombres. Pero bueno, nos vinimos todas en auto ahí, bien armadas hasta los dientes. Así que me traje unas guerreras más o menos acá, ¿no? Fuerte. Y lindo el tiempo que vivimos ayer. Ayer fue hermoso. También la pastora Lucy compartió allá. Ustedes nos prestaron a la pastora Lucy, que compartió con las mujeres la reunión de mujeres que tenemos una vez al mes. Y fue poderosísimo. Fue una reunión espectacular, ¿no? Dios se manifestó tremendamente. Así que venimos así con todo ese fervor para acá a traer también esa bendición para ustedes. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2. Si bien ayer hablamos de estar afirmados, de volver al diseño de Dios, el diseño original, hablamos de la mujer, nuestro lugar como mujer, lo que Dios creó, cómo Dios nos creó, para qué nos creó. Pero hoy el tema, si bien va ligado y bastante, muchas de las cosas que se dijeron acá, desde la administración de la adoración y todo lo que se habló, mucho de esto también, hoy voy a hablar de estar afirmados. ¿Cómo es estar afirmados? ¿Sí? Y en el libro de Colosenses, que es una de las cartas de Pablo, una epístola de la carta de Pablo que le habla a la iglesia que está en Colosa, ¿sí? Esta iglesia, sí, les voy a dar un poquito el contexto de esta iglesia antes de empezar a leer. Esta iglesia era una iglesia dentro de todo nueva, una iglesia gentil, no había judíos allí, pero estaba siendo rodeada así de falsas doctrinas, falsas enseñanzas que venían a querer infiltrarse en la iglesia. Y por eso Pablo les da mucho el consejo, los anima a permanecer fieles en Cristo y a poder seguir a Cristo, a mirar a Cristo. Ustedes van a ver que cuando empieza el capítulo 1, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Después habla de una reconciliación de Cristo por medio de la cruz, lo que vino a hacer por ellos. Habla de vivir en la plenitud de vida en Cristo. Habla de la vida antigua y la vida nueva, ¿sí? Todos estos consejos son consejos de un apóstol, ¿sí? Un pastor de pastores, porque él abría iglesias en los lugares que iba y dejaba un pastor.
Pero esta iglesia estaba siendo rodeada, ¿sí? Por el exterior, ¿no? de la gente de afuera, por la religiosidad, por las doctrinas erróneas. Había el paganismo, ¿no? Que es la adoración a otros dioses y demás. Y bueno, no se distancia mucho en lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Que hay cosas que de este mundo, del sistema de este mundo, que de alguna manera se infiltra en la iglesia. Pero aquí en esta iglesia, el objetivo principal hablaba mucho del conocimiento, de tener conocimiento de Dios, de saber dónde estamos parados, ¿sí? Por eso es que voy a hablar de eso hoy. Y primero, antes de arrancar con el capítulo 2, voy a ir al 1:9 para que vayamos entrando un poquito al tema. 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo les decía que sean llenos del conocimiento de Dios, ¿sí? Y dice el verso 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí habla de permanecer fundados y firmes en la fe. Amén. Y ahora vamos al capítulo 2, versos 6 y 7, que es donde me quiero detener. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a andar? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y acá la palabra arraigar, ¿sí?, que es lo que yo también quiero profundizar, porque es muy lindo detallar y pararse en cada palabra que nos quiere enseñar las Escrituras. La palabra arraigar viene de echar raíces, ¿sí?, de hacerse estables en un lugar, ¿sí? Y esto me lleva a pensar también en la palabra, habla de esto, del Salmo 1:3, que habla... ¿De qué habla? A ver el Salmo 1:1. A ver si... De echar raíces. Bien. A ver. Tengo una Biblia que me cuesta abrirla porque yo la tengo solo para traerla a la iglesia. En mi casa tengo otra. Dice... será como árbol plantado, ¿no?, junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Será como ese árbol firme plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué árboles hay acá? A ver, vamos a hacer más gráfico. A la orilla ahí del río. El sauce, ¿sí? Y el sauce es uno de los árboles que se mantiene casi siempre verde, ¿no? Porque las raíces son tan profundas, ¿sí?, que toma el agua ahí de la tierra. Y eso es lo que se pretende, ¿no?, en Cristo, que nosotros estemos tan arraigados, tan cimentados, tan que nuestras raíces lleguen a lo profundo, ¿sí?, que nada te haga secar, ¿sí?, que nada te haga caer esas hojas, ¿sí?, que siempre esté verde todo el tiempo, que la hoja no caiga, como dice este salmo, y que su hoja no se marchita, que todo lo que hace prospera. Amén. Es así como nos tenemos que mantener en este tiempo, ¿sí? Y también nos habla de la palabra sobreedificar. Sobreedificar significa construir sobre, edificar encima. Para edificar tiene que haber un fundamento. ¿Sí? No me voy a poner a hablar de construcción porque no es mi tema, pero los que son constructores acá, si hay, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace primero? Se cava, ¿sí?, profundo,
después se completa ahí las bases, ¿no? de esa casa, de esa construcción, se rellena, se afirma, ¿no? Las zapatas ahí en las esquinas, ¿no? Y todo bien armado eso, bien con hierro, para que eso permanezca y no, esa casa, bueno, me hace acordar el pasaje ese de la casa, ¿no? Sobre la arena y la que está sobre la roca, la diferencia que hay. Y esto habla de nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo estamos fundamentados nosotros? ¿Cómo estamos sostenidos? ¿Cuál es la base que estamos armando para que nuestra vida no decaiga, para que nosotros no miremos atrás? Siempre está ese peligro, ¿sí? De quizás caer o fallar a Dios. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, amén, como decía hoy la hermana, nuestra mirada en Cristo, amén, totalmente arraigados y cimentados en la fe, amén, en la fe. Cuando Pablo habla del conocimiento de Dios, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conocemos? Pasando tiempo con Él, ¿qué más? Aquí la palabra, ¿sí? Esta palabra es la boca de Dios, es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere hablar, cómo yo sé y conozco de Dios leyendo la palabra, las Escrituras. Ahí voy a tener conocimiento de Dios. Por eso tenemos que estar arraigados y cimentados, sobreedificados con ese fundamento en la palabra que es nuestro manual de vida. Amén, es nuestro manual de vida. La palabra aquí que leía en Colosenses dice confirmados también, ¿sí? Dijimos recién arraigados, sobreedificados, confirmados. Confirmados significa estabilizar, afirmar, seguro, firme, corroborar, ratificar, algo que está firme, ¿sí? Que no se va a mover, que venga lo que venga, venga viento, tormentas, tempestades, no se va a mover, amén. Ese es el cristiano que tiene que permanecer, que no tiene que caer, no tiene que moverse. Y también me lleva a pensar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, donde habla de la vid verdadera. No nos vamos a leer, pero conocen esa parábola, ¿sí? Que Jesús compara a Él mismo como esa vid que lleva esas ramas, ¿sí? Y están sus frutos, ¿sí? Y dice, ustedes tienen que permanecer en mí. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, esas ramas que tienen que dar fruto y tenemos que estar ligados a Él. Habla mucho ese pasaje de la palabra permanecer en mí, permanecer en mi amor, permanecer en mi palabra. Todo ese pasaje dice esto. Y esto significa, el permanecer es estar bajo, ¿sí? Es estar en un lugar y quedarse ahí, en ese lugar de protección, de seguridad. Amén. Si nosotros sí nos alejamos de Cristo, de la vid verdadera, de ese pan de vida, ¿sí? Y podemos mencionar tantas cosas de Jesús, nos alejamos de la verdad, obviamente que vamos a debilitarnos, ¿sí? Nos va a faltar la nutrición para nuestras vidas. Lo superficial es lo contrario de estar arraigados, tener una vida en las superficies, ¿sí? Y aquí hablamos de estar en Cristo, que es la roca. Amén. Si ustedes no están arraigados en Cristo, no van a durar, porque es así. No podemos ser edificados en Cristo o crecer en Él a menos que estemos primero arraigados, ¿sí? Primero tenemos que echar raíces. Es como cualquier planta que uno planta, ¿no? Que hasta que no echa raíz, uno le tiene que poner un palito ahí, un tutor, algo que lo sostenga hasta que crezca, hasta que eche raíces y después se quita ese palo para que crezca firme. De esa manera nuestra vida es así. Debemos procurar crecer, estar fundamentados, instalados en la fe, amén, en la fe en Cristo. Y es así como Dios derrama de su gracia, amén, de su poder. Si edificamos, pensando en la edificación, ¿cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo estamos hablando de este fundamento, cómo estamos alimentando nuestra vida y edificando nuestra vida? ¿En qué estamos edificando? Si la fundamentamos en Cristo, como dice aquí la palabra que leía recién en Colosenses, entonces andemos en Él. Y andar en Él es andar como Él me enseñó y está escrito en su palabra. Para yo saber cómo caminar en Él, tengo que seguir
¿sí? Sus mandamientos, seguir sus ordenanzas, lo que Él me dice que tengo que hacer. Y en ese andar yo tengo que renunciar a cosas, tengo que dejar cosas, ¿sí? Me tengo que disponer, ¿sí? A seguirlo a Cristo, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Amén. Nada me va a detener. Por más que uno se frustre, se canse, se caiga, porque puede haber tropiezos, pero sí hay que levantarse y seguir. Amén. Hay que levantarse, limpiarse y seguir. No bajar nuestros brazos. Una vida plena en Él es lo que habla Colosenses, de vivir en la plenitud de Cristo, de aquel que lo llena todo, ¿sí? La plenitud de Cristo, de aquel que lo llena todo. Esto lo dice ahí en Colosenses 1:15, donde dice: bueno, 1:15 habla de lo que Él es en nosotros. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él se sustentan todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Sí? La plenitud, vivir en la plenitud de Cristo significa, ¿sí?, rendirnos completamente a Él para que Él sea el todo en nuestras vidas. Ayer hablábamos de la prioridad, ¿sí? En nuestra lista de prioridades, ¿dónde está Dios? En la mañana cuando uno se levanta, ¿sí? Si es Dios, tu primer pensamiento, si es a Dios a quien empezás a agradecer por el día, por haberte despertado, ¿no? Por haber abierto los ojos. Y eso es lo que, el cambio, eso es lo que hace la diferencia. Cuando pensamos en Él primero, cuando ponemos a Él primero antes que cualquier cosa, antes que el trabajo, antes que lo que yo tengo que pagar, lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Esté el Señor en mi mente y en mi corazón, en mi vida. Que Él sea nuestra plenitud, que nuestra vida refleje a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y a veces pensamos también, ¿sí?, en dónde estamos y con quiénes estamos para que seamos edificados en esta fe, en este camino de Dios. Y muchas veces tenemos también a nuestro alrededor gente que no es la mejor, ¿sí?, que no nos edifica, por decir así, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que detectar esto. ¿Qué es lo que me edifica? ¿Con quién estoy compartiendo mi vida o lo que me pasa? ¿Sí? ¿Dónde me estoy rodeando? ¿Con qué gente me estoy rodeando? Y para esto tengo algunos consejitos, ¿sí?, de cómo fundamentarnos y afirmarnos en 3 aspectos importantes de nuestra vida. Primero, nuestra relación con Dios. Después, en nuestra relación con la familia. Y después, en nuestra relación con amigos. Y primeramente en esto, cuando hablamos de la relación con Dios, hablamos qué tanto conozco a Dios, como decía recién, ¿no? Si yo sé que conozco a Dios a través de la palabra, estoy leyendo la palabra, estoy metiéndome en las Escrituras, estoy teniendo mi tiempo con Dios, mi devocional, estoy tratando de acercarme a Dios, ¿de qué manera? O me conformo con abrir la Biblia, ¿no?, acá en la iglesia, cuando vengo a los estudios, a la iglesia, en la oración, en cada actividad que haya. Entonces ahí debe estar, ¿sí?, nuestro primer objetivo, ¿sí?, en tener ese conocimiento de Dios, de su palabra, en el estudio de la palabra, en meterme en profundidad, ¿sí? Cuando hay estudios acá, cuando hay talleres, aproveche todo, ¿sí? Aproveche todo. No se quede afuera, porque uno siempre va a crecer en Dios, siempre hay más. No es que uno se para acá y lo sabe todo. Yo también tengo que capacitarme y estudiar y seguir estudiando la palabra, ¿sí? Y uno no termina nunca, ¿no? La palabra de Dios es tan tremenda, tan amplia, que no terminamos, ¿sí?, de conocer totalmente la profundidad en Dios. Dice que, bueno, cuando lleguemos al cielo, ¿no?, allí va a ser la plenitud completa. Ahora, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto de Dios hay en nosotros? Salmo 25, 14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Qué hermoso! ¿Sí?
Cuando Dios quiere glorificarse en tu vida y quiere mostrarte cosas, ¿cómo lo vas a saber? Si pasás tiempo con Él. Amén. Si pasás tiempo con Él vas a conocer y saber lo que está en su corazón. Salmo 119, 11, también nos dice allí las Escrituras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Sí? De esta manera me voy a alejar del pecado. Cuanto más me acerco a Dios, cuando más conozco a Dios, cuando yo guardo su palabra, cuando yo la pongo por obra, es allí donde Él me va a guardar de no pecar. Amén. De alejarme del pecado. Otra cita es Proverbios 3, 32, donde dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima es con los justos, con aquellos que están procurando hacer el bien. Y si nos ponemos a leer, yo iba a ponerme a leer todo el Salmo 119. ¿Qué les parece? ¿Leemos todo el Salmo 119? ¿Cuántos versículos tiene? ¿Se fijaron cuántos versículos tiene? 176 versículos, ¿no? Es el capítulo más largo de la Biblia. Pero bueno, eso se los dejo para la casa, ¿eh? Y si ustedes leen este salmo es impresionante porque habla de guardar tu palabra, vivifícame según tu palabra, susténtame según tu palabra, esperé en tu palabra, me regocijo en tu palabra, dame entendimiento conforme a tu palabra. Todo eso está ahí. ¿Sí? No sé si ustedes subrayan las Biblias. ¿Subrayan? ¿Las marcan? Bueno, hay que marcarlas, ¿sí? Hay que marcarlas porque es la manera que uno entiende las Escrituras, entra dentro, ¿no?, de la mente y el corazón. Ustedes fíjense en todas las partes donde dice guardar tu palabra, no, vivifícame según tu palabra. Es impresionante. Todo este pasaje habla de cuidar la palabra y guardar la palabra en el corazón. No guardar la palabra en el mueble, ¿no?, en el cajón. Guardar la palabra en el corazón y llevarla en práctica, porque si yo no la llevo en práctica no tiene sentido conocer las Escrituras así por arriba, nada más, porque la leí y ya está, ya cumplí, sino que tengo que ponerla en acción. Amén. La Escritura es así. De esa manera yo puedo conocer a Dios, de esa manera nos vamos a afirmar en tener relación con Dios. Luego es la relación con la familia. Estamos velando por nuestros hijos, como padres también, en el matrimonio. Y hay una palabra muy, muy impactante y fuerte que está en Esdras. Si podemos buscar Esdras capítulo 4. Es más difícil encontrar ese Esdras, mirá. Bueno, a ver, acá está. Eso pasa, vieron, que cuando uno agarra una Biblia que... Yo la mía la tengo tan marcada que ya la conozco toda. Capítulo 4, verso 14. Y dice, a ver si lo encontré bien a este. Me parece que no era ahí. Ahí voy, ahí voy. Gloria a Dios. No es Esdras, es Nehemías. Ahí pegadito, ¿vieron? Aquí en esta ocasión estaban en un momento también de que tenían que construir el templo, de que se tenía que armar todo nuevamente, levantar los muros para edificar. Y dice en la parte B del versículo 14: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y esto aquí es lo importante. Dice que con una mano ellos edificaban y con la otra tenían una espada, ¿no? Ese pasaje está mortal también. Porque ahí habla de que uno tiene que estar construyendo, tiene que estar trabajando, pero a la vez estar en la retaguardia, ¿no? Viene alguien y estar preparado.
Y es así como tenemos que estar nosotros, como hijos de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Acá dice, pelead por vuestros hermanos, vuestras hijas, vuestros hijos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Si tu hijo está en una situación crítica, si no está en el Señor, si está en adicciones, lo que sea, si no estás vos peleando por tu hijo en manera espiritual, nadie lo va a hacer por vos. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros mantener, sí, velando la retaguardia y no bajar los brazos, amén. Orar, cubrirlos, rodearlos a nuestros hijos en la oración, en clamor. Sí, que salga de nuestro corazón ese clamor, ese dolor, quizás por verlo mal, por verlo perdido, por ver esa situación que está pasando tan difícil. La palabra habla de la mujer virtuosa, la mujer que se mantiene ahí, todo en orden, todo en su casa prolijo, pero a la vez también está cuidando todos los detalles. Y puedo hablar mucho, pero habla también Proverbios, habla mucho, que ayer lo dijimos, del hijo sabio, del hijo que dice no menosprecia la enseñanza de su madre, de su padre. Entonces acá es para todos, ¿no? El ser buen hijo, ser buen padre, ser buen hermano, ¿no? Nos corresponde todo eso como hijos de Dios. ¿Cómo está en tu relación con tu padre? Por más que sean mayores, que sean grandes, los estás atendiendo, estás mirando lo que les falta. ¿Cómo están? Y muchas veces sí nos desligamos porque estamos cansados, porque ya, listo, luchamos tanto en relaciones que a veces no se pueden sostener, pero la palabra lo dice que tenemos que velar por ellos, que tenemos que cubrirlos. ¿Sí? La palabra nos enseña en Efesios a obedecer a nuestros padres, a honrar a tu padre y a tu madre. Y es lo que decía ayer, la Biblia no dice, si tu papá fue bueno, honralo. Dice, honra a tu padre. Haya sido bueno o malo, hay que honrarlo. Aunque no diga, no se merece nada, ¿no? Pero mientras esté vivo, tenés que procurar, ¿sí?, una buena relación o un intento de acercamiento. Habla a los padres la Biblia también, de no provocar a ira a sus hijos. Si los vamos a disciplinar, hacerlos con amor, con entendimiento, estoy haciendo esto por esto, con aquello, o hay una disciplina que se da, pero enseñarles en esa disciplina. Porque dice no provoquen a ira a sus hijos, significa que uno puede hacerlos enojar y ahí no está bien, no está bien. Y bueno, y así, ¿no? La Biblia nos habla un montón. En el Salmo 112, todo entero, el Salmo 128 también habla del hombre que teme a Jehová, que tiene su casa en orden, sus hijos, sentado en la mesa. Y hablando de sentarse en la mesa, ¿no? A veces pienso en este bendito aparato que arruina todo, la relación que hay entre padre e hijo. Esto no debería estar en la mesa. Y empecemos por nosotros, papás, ¿sí? A no perder la relación con nuestros hijos, con nuestra familia, a estar más tiempo en comunicación. Y esto hace que uno se distancie, que los hijos estén más con sus amigos en las redes, que les interese más esto que el trato con papá y mamá. Y esa enseñanza se hace desde casa, ¿sí? Nosotros como educadores cristianos no podemos pararnos a decirle a los chicos, no estén tanto con el celular, acá, allá, no enseñar las pantallas, hacen esto, producen aquello, lo otro. Les podemos enseñar, pero si en la casa se hace todo lo contrario, no sirve de nada. Entonces empecemos por casa, ¿amén? Empecemos por casa, controlar. Hay controles, ¿sí? El otro día hablé todo un programa entero que me invitaron a dar y hablé de... hay controles de control parental, controles digitales que uno puede instalar en el teléfono para controlar a sus hijos, cuánto tiempo pasan en internet, qué páginas ellos entran y uno limitar en qué páginas tienen que entrar y cuáles no. Bloquear también, ¿sí? Y eso está sensacional. Entonces, el papá que le interesa, le importa a sus hijos, tiene que meterse y ver, a ver cómo se hace, ¿no? Y preguntar a quién ir y preguntar a ver cómo instalar esa aplicación, qué hacer, cuáles son los horarios que le damos del teléfono a veces a los chicos chiquititos. Entonces, todas esas cosas es en el cuidado del hogar, de la familia. Yo estoy bastante metiéndome en el tema porque estoy preparando temas para poder dar talleres para padres,
porque creo que cuando vemos a nuestros adolescentes, jóvenes y niños de la iglesia, vemos cuántas falencias hay, que por más que eso, pasemos tiempo enseñándole, hay muchas cosas que no están en el hogar firmes, arraigadas, ¿no? Que no están enseñando bien. Entonces, procuremos eso, ver nuestros hijos, velar por nuestros hijos, traerlos a la casa de Dios. Mientras los chicos, siempre dije, estén en tu techo, van a hacer lo que vos hagas y digas, ¿no? Entonces, no los traiga de los pelos, ¿no? Pero más o menos. Hacé algún trato, hacé algún arreglo, ¿no? Con los hijos se negocia, ¿o no? Hay formas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo fui media de traerlo de los pelos, los chicos igual, pero bueno. No me salieron tan mal, gracias a Dios. Incluso cuando les costaba levantarse, ¿no? Si era muy temprano. Vamos a ir a la iglesia, vamos igual, ¿no? Con mala gana por ahí venían. Pero bueno, a mí me pasó también, ¿no? Yo también, muchas veces que no quería venir cuando era chica, nacimos en un hogar cristiano y no me hizo mal que me obligaran a venir a la iglesia, ¿no? No salí mal. Y pienso yo esto, ¿no? De la importancia de que los hijos también estén en la casa de Dios, ¿sí? Y esto lo digo porque yo lo viví y bueno, hemos tratado de ayudar a nuestros hijos también a cómo tener una relación con Dios, enseñarles que ellos se independicen en eso, ¿no? Hoy por hoy puedo decirlo y dar fe, no es para andar sacando chapa de nada, pero bueno, puedo testificar de que si mis hijos hoy están en los caminos del Señor es porque gracias a Dios hice una buena tarea con ellos, hice bien las cosas, ¿no? Porque de otra manera sí, si ellos no están en el camino del Señor, yo sé que gran parte podría haber sido mi parte, mi responsabilidad, por lo que yo no hice con ellos, porque no les instruí, no les enseñé. Cuando vamos a la palabra, el que le enseñaba las escrituras desde pequeño a los judíos era el papá en la casa, la mamá. O sea, nos enseñaba en la iglesia o te llevo a la escuela bíblica que te enseñen ahí, ¿no? Y nosotros nos desligamos del tema. Entonces ahí está. Yo vuelvo otra vez a la raíz, ¿no? Ayer hablé y voy a seguir hablando lo mismo porque soy consciente y lo viví y sé que es así. Si tenemos que enseñar con nuestra vida también, con nuestro ejemplo, podemos hablar muy bonito, predicar muy bonito, pero si mi casa está un desastre, ¿sí? ¿En qué van a creer mis hijos? Cuidado con lo que hablamos en la mesa también, no traer los problemas, las situaciones incluso de la iglesia. Mis hijos hemos tenido ese cuidado. Ellos un montón de cosas se enteraron recién cuando eran grandes, ya con entendimiento, ¿no? Ya tengo 2 mayores en casa, son 2 hijos mayores, 22, 19, entonces ahora ya hablamos abiertamente. Pero cuando eran chicos tratábamos de evitar que se enteraran de situaciones que pasábamos en la iglesia, con gente, porque eso también daña el corazón de los hijos. Y dicen, y pueden llegar a decir, bueno, si esto es el evangelio, si esto es la vida cristiana, ¿para qué quiero estar yo ahí? ¿No? Entonces, cuidado también, cómo hablamos del liderazgo, del pastor, y así, son detalles que hay que cuidar de la familia, ¿ven? Y tener tiempo con la familia. Nosotros lo vivimos acá aún estando en Chuele, que veníamos embalados a trabajar, a hacer un montón de cosas. Nos propusimos un día a la semana, va a ser el día familiar. No sé, tratábamos de salir, ¿no? Muy lejos no íbamos a la marca, íbamos a Pomona o a algún lado, cosa de estar solos en familia y decir, esta es nuestra tarde familiar, este es nuestro momento, ¿no? Alejado de todo. Porque si veníamos acá al río, todos venían al río y nos íbamos a encontrar con todo, ¿no? Entonces nos íbamos por ahí al otro lado. Pero eso fue bueno, gracias a Dios fue bueno. Porque hemos vivido ese tiempo, hemos disfrutado también, es como ayer decíamos, nuestra primera iglesia en mi casa, en mi hogar. Yo no puedo pararme acá a enseñar algo que no vivo. Entonces eso debe ser nuestra vida, reflejar lo que vivimos, predicar con el ejemplo. Y nuestros hijos ven eso. Si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, atrás de un púlpito, atrás de un trabajo, un servicio a Dios, no van a creer. No lo estamos acercando a Dios, al contrario, lo estamos alejando. Si me pongo a hablar de la familia no termino más y ya se avanza la hora.
porque es un tema que a mí realmente me preocupa, pero también estamos enseñando en el Instituto Bíblico de Gaiman con mi esposo la materia hogar cristiano, y hablamos de todas las etapas de la vida, de cuando uno es soltero, cuando está comprometido, cuando ya está de novio, cuando está de novio, todas las etapas, ¿no? Matrimonio, ya cuando la persona es mayor, los hijos, todo hablamos, todo. Y esto, bueno, lo estamos enseñando y lo estamos dando según lo que dice también la palabra, ¿amén? Siempre nos basamos en la palabra. Y el tercer fundamento es nuestra relación con amigos que construyan, ¿no? Rodéate de gente que te construya y no que te destruya. Amén. Que te construya y no que te destruya, que te acerque a Dios, te acerque a conocer a Dios. Saben que hay gente tóxica, ¿sí? Hay gente que uno está y te parece que te deprime cuando estás, ¿no? Con ese hablando. Salís más mal de lo que estás. Entonces, o gente que todo el tiempo está tirando abajo la negativa, o vas a contarle algo y te hunde, ¿no? Entonces eso uno tiene que saber seleccionar, gente que me acerque a Dios. ¿A quién le estamos prestando nuestro oído? ¿A quién estamos escuchando? Y eso también la palabra en Proverbios 11:13 aparece, en 16:28 habla de los chismes, de la lengua mentirosa, Proverbios 12:17, en Proverbios 17, Proverbios 18:24 habla de los amigos, qué clase de amigos hay que tener. En Proverbios 22:24 y 25 habla del iracundo. En el 24:28 habla del testigo contra tu prójimo, ¿no? Cuando uno se levantan testigos falsos, ¿no? Entonces, también cuidado con quién hablamos, con quién compartimos, ¿sí? Si esa persona me está edificando. Y si no, si yo no recibo nada de esa persona, por lo menos yo darle, ¿no? Poder llevarla a Cristo, conocer a Cristo. Entonces, todo esto tiene que ver en dónde está fundamentada nuestra vida. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos parados hoy? Si nos preguntamos, ¿no? Yo soy mucha de que si cuando predico hago preguntas, soy re preguntona, ¿no? Pero esto me lleva a reflexionar, a pensar, a repensar y replantearme cosas que por ahí no estoy haciendo tan bien, ¿sí? ¿Qué cosas son las que me acercan a Dios y qué cosas son las que me están alejando de Dios? ¿Cuáles son las amistades que me acercan a Dios y cuáles no son las que me acercan a Dios? ¿A quién, como decía hoy, prestamos el oído? ¿A quién escuchamos? Así que no tengo mucho más que decir en esta mañana, pero qué bueno que podamos nuevamente pensar en acercarnos a Dios, en más y más, en decir que sin Él nuestra vida no tiene mucho sentido y que necesitamos estar más cerca de Él. Necesitamos tener esa intimidad con Cristo, ese encuentro con Él cada día. Cada día yo me tengo que levantar y pensar, bueno, ¿cómo va a ser mi día? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Cómo voy a hacer mis negocios? ¿No? Cada uno en su trabajo, en su lugar que está. Glorificar a Dios en lo que tiene, amén, en su emprendimiento, en su negocio, lo que sea. Entregarlo al Señor desde el primer momento del día, amén. Tu vida en relación, sí, con la gente, con tus amistades y familia, ¿cómo está? Si hay algunas cositas que arreglar, algunas cuentas que arreglar, si hay que pedir perdón, si hay que humillarse, si hay que reconocer fallas, ¿no? Quisiera que cierren sus ojos y se pueden poner de pie para pensar en esto que hemos hablado, de estar afirmados, arraigados profundamente en Él, edificar toda nuestra vida sobre Él y decir, Señor, incluso podés hacer una oración de renovar el pacto con Dios en esta mañana, decir, Señor, yo quiero establecerme en Ti, quiero afirmarme en Ti cada día, no mirar lo que venga, las circunstancias, lo que pueda pasar, sino mirarte a Ti, Señor, mirarte a Ti, poner mis ojos en Ti, Señor, el autor y consumador de la fe, nuestro Dios, nuestro Señor. Él tiene que ser el primero en tu vida, el primero en tu andar, en tu caminar. Cristo Jesús, nos afirmamos en Ti, nos afirmamos en Tu verdad, nos afirmamos en Ti, Jesús.
en esa roca firme, en esa roca estable, en esa roca de salvación, de fortaleza que eres tú, Señor. Eres tú, Señor, en mi vida. Eres tú, Señor, en mi corazón. Puedes decirle a Dios con tu palabra en esta mañana: Señor, quiero estar, Señor, contigo cada día. Señor, sostenerme en ti, Señor. Arraigarme firme, Señor. Beber de esa agua de vida, Señor. Oh Dios, que esas raíces, Señor, estén profundas. De modo, Señor, que nada me mueva, nada me detenga, nada me haga mirar atrás. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, santifica nuestras vidas en ti. Santifica mi corazón, mi mente. Oh Padre, Señor, aún mi forma de hablar, de ser, de actuar, si he fallado, Señor, si no he hecho las cosas como, Señor, tú quieres que la haga, Señor, perdónanos, oh Dios, si hemos perdido la vista de ti, si hemos perdido la confianza en ti, Señor, si hemos querido hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, perdónanos, oh Dios, perdónanos, Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en este lugar. Comienza a orar, que se escuche el pueblo orando, clamando, incluso si tienes que pedir perdón a Dios por ciertas cosas que pasaron en tu vida, que te han dañado, aún en tus relaciones con familia, con amigos, aún con Dios, en cuestiones que has pensado y que te has cuestionado, que no sabes qué hacer. Y como decíamos hoy es día de decisiones, y hoy tienes que tomar una decisión en tu vida. Hoy tienes que tomar una decisión en tu vida de conocer más a Cristo, de acercarte más a Él, de estar ligado a Él, de que nada te haga separar de su amor, nada te haga separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarme del amor en Cristo Jesús, nada podrá separarme de Él, nada podrá separarme de Él. Oh Cristo, estamos firmes en ti, queremos permanecer en ti, Señor. Oh Dios, queremos estar ligados a ti, Jesús amado. Oh Dios, permanecer en ti, en tus promesas, ser fieles a ti, Jesús. Oh glorioso Rey, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, transforma nuestro ser, nuestro interior, llénanos, tócanos, Padre, con tu Espíritu Santo.